Es un gozo encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de San Marcos. Hoy estaremos en el capítulo 7. En esta narración de Juan Marcos nos va a relatar sobre el encuentro con algunos fariseos y escribas que habían venido de Jerusalén. Estos ven que los discípulos no guardan lo relacionado a lavamientos y van a preguntar a Jesús. En la respuesta recibida, muestra el error que tenían cumpliendo muchas reglas externas sin obedecer los mandamientos de Dios en sus corazones. Ellos temían ser contaminados desde afuera. Los alimentos que vienen desde el exterior no pueden contaminarlos. El pecado que está en el interior es lo que contamina y este es el problema que se origina en el corazón. Nuestro tema de hoy es: el problema está dentro del hombre, basado en el capítulo 7, versículo 1 hasta el 23. Estaremos viendo el trato de Jesús a las tradiciones que nos alejan de una verdadera relación con Dios, centradas en observancias externas, dándonos la penetrante verdad de que se centra el problema en el corazón del hombre. Acerquémonos a escuchar la respuesta del Maestro ante la pregunta de los fariseos y que penetre esta verdad en medio de nuestras vidas. Es muy grande la fama de Jesús. A través de sus enseñanzas, sus hechos milagrosos, sus sanidades y liberaciones de demonios, no solo las gentes de lugares lejanos, ciudades y pueblos venían a él. También se juntaron los fariseos y algunos escribas que habían venido desde Jerusalén. Juan Marcos nos ha narrado de diferentes situaciones que se ha presentado a Jesús con estos grupos religiosos, a quienes le generaba una repulsión la enseñanza y su comportamiento. Quien se atribuía privilegios divinos, se asociaba con publicanos y pecadores, no honraba sus tradiciones con respecto al día de reposo, ayuno y otras más que se nos relatan. Es muy posible vinieron a investigar a Jesús y a sus seguidores una vez más, probablemente mientras estaban en Capernaum. Al estar con Jesús y los discípulos, ven un detalle. Al estar comiendo los discípulos, están comiendo pan con manos inmundas, sin lavárselas. Las manos de los discípulos no estaban necesariamente sucias, pero se consideraban ceremonialmente impuras, porque ellos no habían seguido las minuciosas reglas religiosas de lavarse las manos conforme a las costumbres judías. Tal hecho les afecta sus convicciones y les lleva a reaccionar condenando así a los discípulos. Juan Marcos explica a sus lectores gentiles lo que eran las prácticas de lavamiento ceremoniales de los judíos. Los fariseos y judíos seguían esas normas estrictamente. Era una tradición de los ancianos, prominentes rabíes o maestros de antaño, quienes habían diseñado reglas para regular cada aspecto de la vida judía. Eran consideradas tan obligatorias como la ley escrita y eran transmitidas a cada generación por medio de fieles maestros de la ley. Esta era una función de los escribas. El ritual más común de limpieza era el lavamiento de las manos con agua, práctica formal que era requerida antes de tomar los alimentos. Esto tenía especial importancia después de ir a comprar al mercado, donde un judío posiblemente tendría contacto con un gentil o no judío, que se consideraba una persona común, inmunda, que se le decía a ellos a estar relacionándose en medio de sus tratos, al usar cosas como el dinero, los vasos, los jarros y otros utensilios de bronce que ellos usaban. Para un judío fiel era pecado no atender estas normativas. Ante Jesús, a quien responsabilizaban
por lo que hacían los discípulos, tal como le preguntaron sobre la acción de sus discípulos al recoger espigas el día de reposo, anteriormente narrado por Juan Marcos. Ellos atribuyen a Jesús de la falta que cometen los discípulos, no andar conforme a la tradición de los ancianos. Frontalmente le preguntan: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Jesús, al responder, no hizo referencia a lo que decían de la conducta de sus discípulos. Se refiere a los asuntos profundos detrás de la observancia de los fariseos y escribas. Jesús cita la palabra de Dios en Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aplicándola a quienes le preguntaban, también los llamó hipócritas. Eran hipócritas porque hacían adoración a Dios externamente, pero no le daban honra en su corazón. Sus verdaderas intenciones estaban escondidas. Este acto era en vano a Dios porque había error en ellos, al igual que los judíos de tiempos de Isaías estaban enseñando doctrinas de hombres como si fueran las enseñanzas de Dios. En consecuencia, Jesús los acusa de abandonar el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres que no tenían esa autoridad. Ahora, Jesús les confronta diciéndoles que hacen a un lado la ley de Dios para guardar su propia tradición. Jesús les presenta el mandato de la responsabilidad de los hijos hacia sus padres y necesitados, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 20, verso 12, asimismo 21:17. Le cita la tradición de los escribas, que hacía a un lado este mandamiento divino. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiese ayudarle, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre. En su traducción humana, era posible que una persona declarara que todas sus posesiones eran corbán y por tanto podía quedar exento del quinto mandamiento, ya que éstas solo podían ser utilizadas para propósitos religiosos, según encontramos en Números 30. Con su tradición invalidan la palabra de Dios. Aceptar las ofrendas religiosas a costa de violar el mandato de Dios tocante a la responsabilidad que se tiene con los padres era poner la tradición humana por encima de la palabra de Dios. Jesús solo da un ejemplo de muchas cosas que invalidaban la palabra de Dios. Jesús quita la atención de los fariseos y escribas y llama a la multitud solemnemente. Les llama a oír atentamente. Esto con referencia a la pregunta realizada anteriormente, dándoles a conocer a la multitud la verdadera fuente de contaminación, y les dice: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. El principio básico de su enseñanza es que el mal está en el corazón. No es lo que entra en el hombre que le contamina, sino lo que sale de él. La contaminación real no es la física, sino moral y espiritual. El pecado se origina en el corazón. Reflexionemos e impliquemos para nosotros en este momento. ¿Qué de las tradiciones religiosas?
Analicemos para qué pueden servirnos las tradiciones. De una u otra manera, todos tenemos tradiciones. Y si no las tenemos, las aceptamos. Ellas nos ayudan a transmitir enseñanzas útiles de manera oral, recordar acontecimientos importantes, nos dan identidad y a la vez dignidad, genera unidad y hermandad entre nosotros al tratarnos sobre lo mismo y vivir lo mismo. En lo que nos afectan las tradiciones religiosas puede ser lo siguiente. Puede llevarnos a buscar más la forma externa que la interna. Puede promover una vida hipócrita. Puede sustituir a Dios y su palabra. Puede llevarnos a una adoración errada. Puede afectar a las relaciones humanas. En el caso de los fariseos, con su tradición de leyes ceremoniales, su minuciosidad religiosa los lleva a encontrar defectos externos y condenar a los discípulos. Al parecer, los fariseos y escribas no tenían límite, o se practicaba o era inmundo ceremonialmente. Esto los llevó a tener un enfoque legalista. Contestemos para evaluar. ¿Qué tradiciones religiosas tengo? ¿Hasta qué punto me aferro a ellas? ¿Tienen límites mis tradiciones religiosas? Cuide no sustituir a Dios y su palabra con las tradiciones religiosas. Cuídese de mantener una adoración verdadera. Cuídese de no perder las buenas relaciones ni caer en ser juez con las otras personas. Se ha terminado el tiempo con los fariseos y escribas y la multitud. Regresando a casa, se sigue la conversación con los discípulos. Ya en casa, en lo íntimo, aparece lo que se ha venido presentando con ellos, la dificultad de comprender las palabras y las obras de Jesús. Los discípulos le piden una explicación de lo dicho. Jesús les reconviene diciéndoles que nada de lo que entra en la persona le puede contaminar. Nada de la comida entra en el corazón, el centro de control de la persona humana, afectando su vida moral, sino va para el estómago, que después lo expulsa. Juan Marcos hace un comentario en apoyo a Jesús diciendo que había hecho todos los alimentos limpios. Jesús les repite y amplía lo que dijo anteriormente a la multitud. Lo que sale de la persona, eso es lo que contamina moralmente. El problema está en el interior del ser humano. Pensamientos, sentimientos y voluntad. Los malos pensamientos generados en el corazón se juntan con la voluntad para producir palabras y acciones perversas. Jesús nos da una lista de malas acciones para reafirmar que el problema está en el corazón del hombre, citando los siguientes. Estos son vicios de pecado. La primera que está en la lista es adulterio. Esas relaciones sexuales ilícitas por parte de una persona casada, sea este el hombre o la mujer. Fornicaciones, actividades sexuales ilícitas de toda índole. Homicidios, quitar la vida a cualquier persona. Hurtos, acto de robar. Y esto donde no media la violencia, pero se está robando. Avaricias o codicia, aquel anhelo insaciable por conseguir lo que pertenece a otro. Maldades o perversidades,
muchas de las formas en que se expresan los pensamientos. En este sentido, los actos inicuos a los cuales llevan a hacerse ver en su realidad. Engaño. Maniobras astutas diseñadas a engañar a alguien por ventaja personal. Lascivias. Conducta inmoral, descartada y sin restricciones. Envidias. Actitud celosa y resentida hacia las posesiones de otros. Maledicencia. Un hablar injurioso y difamador contra Dios o contra las personas. Soberbia. Exaltación jactanciosa de uno mismo sobre otros, quienes son vistos con desdén y con burla. Insensatez, que es la última que se nos dice. Insensibilidad moral y espiritual. Todas estas maldades o vicios contaminan a una persona y su fuente viene de dentro del corazón, del interior del individuo. Reflexionemos e impliquemos. El problema del ser humano. El problema está en el interior del ser humano, en sus pensamientos, en sus sentimientos y su voluntad. Su corazón es pecaminoso. El hombre no puede hacer nada para librarse de cualquiera de estos vicios. La única solución a ese problema es Jesús. Él pagó el precio por nuestros pecados, derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad en nuestro interior. Ofrece perdón cuando nos arrepentimos y creemos quién es Él y lo que ha hecho. Cuando lo hacemos, recibimos perdón de Dios, no por lo que hemos hecho nosotros, sino por quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho. Él transforma nuestras vidas. Estas son las buenas nuevas del Evangelio, buenas noticias para el mayor problema del hombre, el problema que está en su interior, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Si su corazón es pecaminoso, la solución está solamente en Dios a través de Jesucristo, quien fue a morir en la cruz para limpiarnos, para perdonarnos, para hacer nuestro corazón malo bueno, el corazón sucio, limpiarlo y purificarlo con su sangre carmesí. La reacción religiosa que se da de los fariseos y escribas al ver a los discípulos no guardar la norma a través de las manos llevó a una pregunta, la que Jesús responde cuando el enfoque de la atención de los rituales externos y lo colocó en la realidad del ser humano y su necesidad de que Dios limpie el corazón de el hombre que está malo. De ese dictamen se presenta la necesidad de que Jesús determina ir a morir por la humanidad. Él murió por nuestras vidas para liberarnos de la esclavitud del pecado y transformar nuestro ser interior. La única solución a ese problema es Jesús. Jesús responde quitando el enfoque de la atención de los rituales externos y los coloca en la realidad del ser humano y su necesidad de que Dios limpie el corazón malo. Allí es donde Jesús determina ir a morir por la humanidad. Él murió por nuestras vidas para libertarnos de la esclavitud del pecado y transformar nuestro ser interior y expresar el cambio en el exterior de esa nueva vida. Solamente Jesús es la solución. No es la religión, no son los rituales externos.
Si queremos libertarnos de esta esclavitud que tiene el hombre en su interior, solamente tenemos que venir a Jesús, quien es el que da el remedio, la solución para nuestro ser interior, reconociéndole a Él como ese Señor, como ese Salvador, que limpie nuestros pecados, y Él nos hará una nueva persona. De modo, dice la palabra de Dios, que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, que ya esto ha pasado. Entonces, en lo exterior se manifestará ese cambio que hubo en el interior, esta nueva vida en Cristo Jesús. Se les ama. Dios les bendiga más.